El legado de María Magdalena. Primera parte. Sexto capítulo. María Magdalena en Alejandría. Después de 2 días de navegación, arribaron a las costas de Alejandría. Ya desde lejos podía contemplarse el faro como si fuese una nueva estrella, marcando la estela que el navío debía de seguir. Al arribar a puerto, la escena contemplada magnificaba aún más, si cabe, todo lo que hasta entonces había oído decir sobre Alejandría. María no daba crédito a lo que sus ojos le mostraban. José y Juan parecían embelesados ante tanta gente en movimiento, hasta que Valerio, por fin, decidió hacerles la pregunta. ¿Ninguno de vosotros habíais estado antes en Alejandría? Parecía evidente la respuesta, pero aún así, María volvió a sorprender a Valerio una vez más. Físicamente no, pero he estado tantas veces. Jesús me hablaba de cuando estuvo en Egipto, en los lugares más misteriosos y desconocidos por el hombre común, así como también de la gran biblioteca de Alejandría. ¿Jesús estuvo en Egipto?, preguntó Valerio con total asombro. Sí, estuvo, y aquí fue donde se inició y descubrió lo que era. Fue en su infancia y juventud, hasta que regresó a Galilea, a Nazaret. La respuesta fue tajante, y quedó claro que no era el momento de hacer más preguntas, así que Valerio se dio por satisfecho a la vez que anunció su intención de averiguar las posibilidades que tenían de embarcar en otra nave con destino al puerto de Masilia, la actual Marsella, ciudad principal de la Galia, actualmente en el sur de Francia, donde solían atracar los barcos provenientes de las rutas del Mediterráneo, controladas por el Imperio Romano. Mientras tanto, María y los demás disponían del resto del día para visitar la ciudad o a parientes de Jesús, como así pareció ser el caso, tal como algunos días después tuvo ocasión de relatar a Valerio Máximo. Al llegar el atardecer, se volvieron a reunir todos frente al barco que los había traído de Ascalón. Según había podido constatar Valerio, aquel barco era el único que zarparía al amanecer con destino a Malta, ya que la nave que hacía la ruta Roma-Masilia había zarpado el día anterior y, hasta dentro de 14 días, no tenía previsto zarpar ningún otro navío con destino a Roma y de allí a Masilia. Por otro lado, sugirió Valerio que si zarpaban con ese mismo barco hacia Malta, una vez allí sería posible proseguir el viaje, bien en ese mismo barco, si no tenían otra carga, bien en uno nuevo que hiciera la ruta Malta-Masilia, ya que así se lo había indicado el patrón del navío, lo que dejaba a consideración de los presentes. María hizo un gesto a Valerio para preguntarle: Valerio, ¿tú hasta dónde puedes acompañarnos en este viaje? Pues no más allá de Roma, ya que debo informar al César sobre Jesús y en todo caso, no creo conveniente que vosotros fueseis hasta Roma. Ahora podría ser peligroso. Yo me quedaré con vosotros hasta llegar a Malta. Allí tomaré un nuevo barco con destino a Roma. La respuesta de Valerio pareció satisfacer a María, así como al resto de los integrantes de la expedición, por lo que aceptaron proseguir el viaje
en aquel barco rumbo a Malta. María Magdalena desvela el enigma sobre Jesús. El viaje por mar estaba previsto realizarlo entre 15 y 16 días, ya que se trataba de un velero a plena carga. Así que Valerio vio en ello una oportunidad más de saber sobre Jesús por propia boca de María Magdalena. En la primera oportunidad que se le presentó, Valerio buscó a María y, con un dulce tono, le pidió que le hablase del Maestro. Quería conocer todo lo que le fuera posible sobre un ser tan excepcional como Jesús. «¿Qué es lo que deseas saber de él?», le inquirió María. «Todo lo que puedas contarme». «Todo es mucho, y a la vez me resultaría muy corto», respondió María. «Pero intentaré complacerte en todo cuanto me sea posible». María hizo una breve pausa. Buscaba un comienzo idóneo, pero daba igual. Para hablar sobre Jesús, todos los comienzos eran idóneos. Así que empezó a recordar. ¿Sabes? Ahora lo que más recuerdo es el día que me regaló esta flor. Extrajo unos pétalos de color violeta que guardaba en un saquito de terciopelo. ¿Sabes de qué flor son? Pues no estoy seguro. Parecen pétalos de una petunia de color violeta. ¿Es así? María sonrió. Sabía que había acertado. Sí, así es. Ven, huele su perfume. Valerio se acercó la flor a la nariz, con el fin de no contradecir a María, pero en su interior sabía que las petunias no huelen, y menos si las flores ya están secas. Parece un aroma de vainilla, exclamó Valerio, algo contrariado. Así es, amigo Valerio. Su aroma es como el de la vainilla. Un día, al atardecer, en que Jesús y yo estábamos paseando por las orillas del lago de Genesaret, y al que vosotros, los romanos, llamáis de Tiberíades, en honor al César Tiberio, le pregunté si me permitiría quedarme con algo personal de él para recordarle siempre que lo viese. Entonces él me miró con sus cálidos ojos de color de miel y me dijo: ¿para qué quieres algo material que el tiempo y el fuego quemarán y destruirán como todo lo material que es efímero? Ven, María, acércate a estas petunias de color violeta. Siente su fragancia. Este es mi regalo para ti. Desde hoy, todas las petunias de color violeta, cuando llegue esta hora del atardecer, desprenderán este perfume que te recordará cómo es mi amor. Así era Jesús, amigo Valerio. Podía darte el mundo y te regalaba los oídos. Tiempo más tarde, cuando Valerio Máximo regresó a Roma, tuvo ocasión de comprobar cómo de todas las petunias existentes, las de color violeta son las únicas que desprenden un aroma a vainilla, sobre todo al atardecer. Aquella anécdota abrió paso a lo que realmente parecía interesarle a Valerio, así que fue el comienzo de una serie de preguntas que esperaban respuesta por parte de María. ¿Por qué algunos decían que Jesús era el rey de los judíos? Esa fue la primera pregunta de Valerio. Verás, Valerio, Jesús es descendiente directo del rey David, por parte de su madre María, ya que desde que Julio César conquistara Israel y dejara como procurador de Judea a Antípater,
de origen árabe y padre de Herodes el Grande, quien posteriormente sería nombrado rey por el Senado, como tú debes saber, los judíos nunca aceptarían la imposición de Roma al designar a Herodes como rey. Esto provocaría que los judíos desearan y esperasen desde entonces la llegada del Mesías, el rey ungido, tal como profetizan las Sagradas Escrituras. Por ese motivo, cuando Herodes fue informado por unos magos provenientes de Oriente sobre lo acontecido en Judea al producirse una anunciación en el cielo del nacimiento de un rey de reyes y al que ellos se dirigían para presentarle sus respetos, Herodes montó en cólera y ordenó degollar a todos los niños varones menores de 2 años, edad en que estaría comprendido el nacimiento de Jesús, con el fin de evitar que el profetizado Mesías le arrebatase el reino de Judea. Este hecho fue lo que provocó que María y José, la madre de Jesús y su esposo, huyesen a Egipto con el niño, avisados por los propios magos de Oriente, quienes habían venido desde más allá de Siria en busca de Jesús y al que hicieron varios presentes que indicaban la naturaleza del infante. Aquí tienes la respuesta a 2 de tus cuestiones, ya que, como recordarás, cuando estuvimos en Alejandría, te comenté que Jesús sí había estado en Egipto. El resto estaba escrito en las profecías y, como ya habrás comprendido, se trataba de Jesús. Así que muchos de sus seguidores veían a Jesús como al Mesías libertador, al rey guerrero que los salvaría del imperio romano, y no al enviado de Dios, al Hijo del Hombre, como él prefiere ser llamado, el nuevo hombre, la nueva conciencia del hombre. Valerio Máximo se quedó reflexivo ante algunas de las palabras de María, para pasar a preguntar: ¿por qué has dicho María, la madre de Jesús, y en cambio a José lo llamas el esposo de María? Es algo difícil de explicar y más de comprender, aunque voy a intentar explicártelo como Jesús lo hizo conmigo. María, hija de Ana y de Joaquín, la madre de Jesús, ya desde su nacimiento fue escogida por el Padre Celestial para ser la futura madre terrenal de Jesús. A tal efecto, sus padres Ana y Joaquín fueron avisados por un enviado del Padre Celestial, un ángel, de que María debería ser entregada al cuidado del templo, donde recibiría las instrucciones y los cuidados necesarios para su futura condición. María permaneció en el templo hasta la edad de 14 años, cuando por obra y gracia del Padre Celestial, María quedó embarazada de Jesús. Esa situación provocó el rechazo de José, quien, pese a su diferencia de edad con María y estar viudo de un anterior matrimonio del que ya tenía varios hijos, incluso mayores que la propia María, había sido escogido como el hombre encargado de desposarla, por ser una persona justa y con recursos económicos suficientes, gracias a su condición de maestro carpintero o constructor. José no había tenido ninguna relación carnal con María, lo que hacía que, de acuerdo a la ley de Moisés, pudiese repudiar a María al encontrarse ésta embarazada. Esto supondría la total deshonra de María e incluso correría riesgo su integridad física. Así que José estuvo meditando al respecto de su posible actuación. Al igual que ocurriera con los padres de María, José también recibió la visita del mensajero del Padre Celestial, quien le hizo saber a José que María no había sido embarazada por hombre alguno, sino que era consecuencia de la voluntad del Padre Creador, quien, a través de María, iba a proporcionar al mundo
una nueva conciencia. Así, no debía de temer desposarse con María, ya que el fruto de su vientre sería el Mesías prometido. José aceptó lo indicado por el enviado del Padre y se desposó con María. María también fue visitada por el mensajero del Padre Creador, el ángel, quien le confirmó su condición y la misión a la que había sido encomendada desde su nacimiento, diciéndole: «Bendita tú, María, bendita seas entre todas las mujeres, pues de tu vientre saldrá la luz que iluminará el mundo y al que llamarás Yeshua». Como ves, Valerio, pese a que Jesús siempre ha tratado a José como si fuese su padre terrenal, así como éste a Jesús como su hijo, lo cierto es que Jesús fue concebido por el poder de Dios, del Padre Creador. Jesús, a este respecto, me dijo que, en un tiempo venidero, ya no sería necesaria la participación del hombre tal como la entendemos los humanos para la concepción de los hijos. Algo que en ese momento no supe comprender, pero que presiento que voy a comprender muy pronto. Valerio Máximo no salía de su asombro. Cada vez se le acumulaban más las dudas. Lo que acababa de oír se salía de todos sus esquemas, así que insistió en realizar más preguntas al respecto. ¿Quieres decir que Jesús es en realidad el Hijo de un Dios? Tú lo has dicho, Valerio, aunque como Jesús dice, todos somos hermanos del mismo Padre, todos somos hijos del Padre Creador, y como tales, llevamos en nuestros espíritus la energía divina, la fuerza vital que nos identificará como hijos de Dios. Pero Jesús es diferente al resto de las gentes. Ha realizado prodigios que nadie más ha sido capaz de realizar, ni siquiera los sumos sacerdotes egipcios, intervino Valerio. ¿Cómo puedes decir que todos los hombres somos iguales? María dudó por un instante, para a continuación revelar lo que había supuesto para toda la humanidad la venida de Jesús a este mundo. Presta atención, Valerio, porque lo que voy a decirte no es solo para ti. Pertenece a toda la humanidad, aun cuando en este tiempo no sean conscientes de lo que representa. Pero llegará un tiempo futuro en que lo que ahora no posee nombre, entonces será conocido como la secuencia de la vida, como el mapa de un extenso territorio convertido en cuerpo y alma. Jesús posee una secuencia de la vida muy avanzada a la que ahora corresponde al resto de los mortales. Esta secuencia de la vida se encuentra en el interior de todos los seres vivos y en el caso de Jesús ha sido adaptada por el Padre Creador para que sirviese de nueva simiente en la humanidad. Gracias a esta secuencia, Jesús puede realizar todos esos prodigios que has oído decir y de igual forma, cuando dicha secuencia haya sido distribuida entre todos los nuevos hombres venideros, todos ellos poseerán las mismas facultades que ahora ha mostrado Jesús para sanar, conocer lo invisible o realizar toda clase de prodigios. Valerio volvió a interrumpir a María para preguntar: ¿y cuándo podremos disfrutar de esa nueva secuencia de vida, María? María no pudo evitar una ligera carcajada para a continuación responder: Verás, Valerio, ni tú ni yo podemos poseerla ahora, pues como te dije, dicha secuencia de vida se adquiere antes de nacer, heredada de los progenitores. Por lo tanto, será preciso que volvamos a nacer
para que tengamos en nuestros cuerpos la secuencia de la vida que Jesús ha venido a traer a esta humanidad. Serán nuestros descendientes quienes la irán poseyendo gradualmente, conforme la nueva conciencia se vaya instalando en los corazones del nuevo hombre. Entonces, para que ello se llevase a cabo, sería necesario que Jesús tuviese descendientes. ¿Estoy en lo cierto?, replicó Valerio. Así es, Valerio, respondió María con una ligera sonrisa. Pero no os he visto con ningún hijo. No, Valerio, no nos has visto con ningún hijo. ¿Aún? ¿Qué quieres decir, María? Muy sencillo, amigo mío. ¿Recuerdas lo que te dije antes sobre que creía que iba a sentir el poder del Padre Creador en mí? Sí, lo recuerdo, aunque no sabía a qué te referías. Pues siento que ya llevo dentro de mí el fruto del amor de Jesús, la semilla que hará crecer el mayor de los árboles. Ahora entiendo lo que me dijo Jesús antes de ser conducido a la crucifixión. No temas por mí, al contrario, alégrate, pues todo ha sido consumado según la voluntad del Padre. Lo que ahora ves marchar volverá a ti renacido, y de igual forma que mi Padre Celestial escogió a Miriam, mi madre, para coger mi cuerpo en la tierra, ¿qué impide que tú seas el cáliz que recoja mi sangre? Valerio adoptó un serio semblante para sentenciar. Entonces, estás embarazada de Jesús. Así es, Valerio. Tenía náuseas, vómitos y malestar general que achacaba al viaje en esta nave, pero gracias al Altísimo, tú, una vez más, sin saberlo, me has ayudado a comprender. Ahora entiendo cuál es mi principal misión en esta vida, donde, lejos de aparecer como una triste y desolada viuda, tomaré todas las fuerzas del universo para cuidar y enseñar a nuestra descendencia cuál es su sitio y destino ante los hombres, y cómo han venido a servir, tal como repetía incansablemente Jesús, y no a ser servidos. De esta estirpe saldrán los nuevos hombres, con la nueva secuencia de vida, lo que ahora llamamos genoma humano o ADN, que Jesús nos ha traído para que todos los hombres, sin excepción, puedan llegar a unirse como en origen estuvieron, con el Padre Creador. Valerio sintió un deseo irrefrenable de arrodillarse ante María para besar su manto, a la vez que exclamaba: En verdad, Señora, que he sido bendecido por tu Dios, por el Padre Creador, al concederme el privilegio de conoceros. María lo tomó de los hombros, abrazándolo junto a su pecho, mientras exclamaba: En verdad te digo, Valerio, que tus escritos serán reconocidos por los siglos y tomados como ejemplos de ecuanimidad y moralidad. Mi bendición ya la tenías antes de conocerte, y la del Padre Celestial también, pues no se ha cumplido más que su voluntad. Después de unos segundos de silencio y calma, se despidieron hasta el día siguiente, pues ya había oscurecido y debían de resguardarse junto a los demás en sus aposentos. La divinidad de Jesús es revelada. Los días en la nave fueron transcurriendo plácidamente, durante los cuales Valerio aprovechaba cualquier ocasión para interrogar a María, siendo así que, después de largas horas de conversaciones entre ambos, donde la vida del maestro era recordada por María,
se decidió por fin a realizar la pregunta que lo mantenía intrigado. María, ¿hubo algún momento en que Jesús se mostrase ante vosotros como el Hijo de un Dios? Sí, Valerio. Jesús era consciente de que los apóstoles necesitaban una prueba física de su identidad divina y, aunque no todos ellos estaban preparados para entender lo que iba a mostrarnos, decidió que algunos de nosotros fuésemos fieles testigos de su transfiguración física en un cuerpo glorioso. A tal fin, nos condujo hasta el monte Tabor, situado en las montañas del Hermón, y una vez allí pidió que Simón, Pedro, Jacobo, es decir, Santiago, y yo misma le acompañásemos hasta la cima, 563 metros. Allí nos esperaba el mayor de los prodigios que habíamos contemplado hasta entonces. Próximos a la cima, nos pidió que le esperásemos allí un tiempo, tomando asiento en el suelo y orando, mientras él iba más arriba a mantener una conversación a solas con el Padre Celestial y sus mensajeros. Transcurrieron más de 3 horas, cuando Jesús apareció de nuevo ante nosotros y, viendo nuestra inquietud, nos dijo: ¿Por qué mostráis temor? ¿Acaso no os he dicho que estaba conversando con mi Padre Celestial? No tengáis más dudas. Yo no me voy aún. Me quedaré con vosotros hasta el final de mi tiempo en la tierra. Luego de tomar algunos frutos secos, nos quedamos dormidos junto al fuego que habíamos encendido. No había transcurrido más de 1 hora cuando un ruido extraño nos despertó a los 3. Al mirar a nuestro alrededor, vimos cómo Jesús estaba conversando con 2 seres luminosos. Sus vestidos parecían pieles brillantes adaptadas al cuerpo. Al mismo tiempo, tanto la faz como los vestidos de Jesús aparecieron resplandecientes como la luz del sol. Simón Pedro creyó reconocer en esos 2 seres a Moisés y Elías, que estaban diciéndole al Maestro cómo y cuándo sería su final en Jerusalén, hasta que Simón Pedro, después de un inicial desconcierto y sumido en la confusión, le dijo a Jesús: Maestro, me siento muy feliz. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar Simón Pedro cuando, de repente, una nube gris, plateada y brillante, nos cubrió a todos. En ese instante nos asustamos y caímos al suelo en posición sumisa para adorar a Dios. De dicha nube salió una voz como de trueno que dijo: Este es mi Hijo amado, el elegido, escuchadle. La nube se desvaneció tal como vino y de nuevo apareció Jesús, solo, junto a nosotros, diciéndonos: Levantaos y no temáis, pues cosas más prodigiosas que estas veréis. Luego, mientras descendíamos de la montaña, Jesús nos advirtió que todo lo que habíamos visto y oído debería de mantenerse en secreto hasta que llegase la hora de su resurrección. Aquello que habíamos visto y oído despejaba cualquier duda sobre la naturaleza de Jesús, pero también nos causó mucha tristeza y dolor al conocer la próxima muerte de nuestro amado Maestro. Por otro lado, al mostrarnos Jesús su cuerpo glorioso, sabíamos cómo sería éste después de su resurrección. Valerio no salía de su asombro. Cuanto más conocía sobre Jesús,
más interrogantes se le abrían. Así, su curiosidad y deseos de conocer más sobre Jesús seguía siendo cada vez mayor, para de esta manera insistir preguntando a María: ¿podrías contarme alguno de sus mayores prodigios? Algo que solo un Dios o Hijo de Dios pudiese realizar. Toda su vida está llena de prodigios, mi querido Valerio. Pero si lo que deseas es conocer algún hecho inexplicable para la mente humana, te contaré cómo era capaz de sanar al leproso, de devolver la visión a los ciegos, curar a los enfermos, expulsar a los demonios del cuerpo de las personas, cómo resucitó a la hija de Jairo o a Lázaro, incluso después de permanecer muerto durante más de 4 días. Sí, respondió raudo Valerio, cuéntame cómo fue la resurrección de Lázaro, si tienes a bien. María suspiró y se dispuso a contar la historia. Por entonces se encontraba Jesús alejado de Judea. Había sido perseguido por algunos judíos y como precaución se mantenía alejado. Al poco recibió un mensaje de la ciudad de Betania, lugar donde residían sus parientes, Lázaro, Marta y María, en el que le decían: Señor, tu hermano Lázaro, a quien tanto amas, está enfermo. Al oír esta noticia, Jesús comentó con los apóstoles: esta enfermedad no es de muerte, sino para glorificar al Hijo de Dios. Jesús esperó a que pasaran 2 días más después de recibir la noticia para regresar a Judea, ya que quería que todos estuviesen seguros de que Lázaro había muerto. Cuando ya estaba llegando a Betania, Marta, la hermana de Lázaro, había salido a su encuentro y al llegar junto a él le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios te será concedido. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta creyó entender que Jesús se refería a la resurrección en el último día, por lo que Jesús le volvió a decir: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta le contestó: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Una vez hubo dicho esto, Marta llamó a su hermana María y le dijo: El Maestro ya ha llegado y te llama. Cuando María llegó hasta Jesús, se postró llorando a sus pies, mientras que, como hiciera a su hermana Marta, le recordó a Jesús que si él hubiese estado allí, su hermano Lázaro no habría muerto. Jesús, sensiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, le preguntó: ¿Dónde lo habéis puesto? Ven, Señor, y lo verás. Cuando llegaron al sepulcro, Jesús ordenó que retiraran la losa de piedra que tapaba la entrada, advirtiéndole a Marta que debido a haber transcurrido 4 días del fallecimiento, ya olía mal. Jesús dirigió sus ojos al cielo y orando en voz alta dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Una vez hubo dicho esto, con fuerte voz gritó: ¡Lázaro, sal fuera! A los pocos instantes, Lázaro se levantó sobre la losa de piedra donde su cuerpo fue depositado, mostrando los pies y las manos con las vendas, así como el rostro envuelto con un sudario.
Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle andar». Todos los que allí se encontraban se quedaron paralizados por el milagro. Luego, algunos salieron huyendo aterrorizados, mientras otros se marcharon a sus casas, temerosos de lo que habían presenciado. Ahora Lázaro había resucitado a la nueva vida y había entrado al reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de Dios. Valerio volvió a interrumpir para preguntar: ¿Quieres decir que hay que morir para poder entrar al reino de los cielos? No exactamente como tú imaginas, Valerio. La muerte que se precisa para poder renacer en el reino de los cielos no es la física, sino la muerte del pecado, de la desidia, de la intolerancia. Para renacer en el reino de los cielos, solo es necesario desearlo con verdadera fe y sumisión a la voluntad del Padre Creador. Entregarse con sinceridad a la voluntad de Dios como si fuese la nuestra. Cuando actuamos con total entrega a la voluntad de Dios, del Padre Creador, entonces estamos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y cuando nos llega la muerte física, estando en este reino de Dios, en realidad no morimos, sino que seguimos viviendo en gloria de Dios. ¿Existe un lugar donde encontrar ese reino celestial o de Dios?, insistió Valerio. Sí, Valerio. Ese lugar está en el interior de todos los hombres, en nuestros corazones. Jesús nos decía que ya no sería necesario buscar a Dios en los templos, que no habría por qué construir templos de madera o de piedra, ya que el mejor templo que podemos ofrecer a Dios, al Padre Creador, se encuentra dentro de nosotros mismos. Ya no sería necesario ningún intermediario para poder contactar con Dios, solo nosotros y Él. Bastará con aquietarnos, con regocijarnos en nuestro interior, para sentir su amor, su energía vital, su fuerza divina y orar. María suspiró y miró al cielo antes de empezar a recitar en arameo esta oración. Abuna di semaya, y kadash semak, tite malkutak, tit abet reutat, que divi semaya kan bahara, lakmana akhlana, sejon yom beyoma, usevok lana yovena, que dia hanachna, shevachna, levejivina, vealta alna, l'emission e la piscina mimbisa. Valerio no salía de su asombro. Su rostro evidenciaba desconocer lo que María acababa de recitar, así que no dudó en preguntarle qué era lo que le acababa de decir. Mas no hizo falta. María tenía previsto traducirle su significado, así a continuación le dijo: Mi estimado Valerio, lo que acabo de recitar es la oración que nos enseñó Jesús para hablar con el Padre Celestial, al que él llamaba Abba, papá, de forma cariñosa, y al que debemos llamar Padre nuestro, pues es el Padre de todos nosotros, y por eso la oración viene a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Valerio acababa de oír por primera vez la oración que ya nunca dejaría de recitar cuando se dirigiera al Padre, a nuestro Padre Celestial, y que por siempre quedaría grabada a fuego en su corazón. La boda de Jesús y María Magdalena. Valerio se mostró totalmente reflexivo. No podía más que aceptar o no la palabra de María como cierta, y por lo que llevaba visto y oído, no tenía dudas de lo que María le acababa de contar. Aún así, Valerio quiso saber más y prosiguió con sus preguntas. María, ¿cuándo empezó Jesús a realizar esos hechos prodigiosos? ¿Por qué no se ha sabido nada de él hasta hace solo 3 años? Teniendo en cuenta de que Jesús ahora debería tener unos 40 años, por los datos que me han facilitado, hace relativamente poco tiempo que os habéis desposado. María miró a Valerio sonrientemente y con su habitual dulce voz le dijo: Valerio, Jesús empezó a sentir que dentro de él había una fuerza descomunal, divina, fuera de todo lo conocido. Cuando tuvo conciencia de sí mismo durante el periodo que pasó en Alejandría, en Egipto, pero de ese extraordinario suceso apenas informó a nadie, a excepción de su madre María y después a mí, ya como esposa, y que, como recordarás, te había comentado cuando llegamos a Alejandría. Pero no fue hasta el día de nuestra boda en Caná de Galilea, cuando su madre, María, le pidió que mostrase alguna de las facultades que poseía en público. Para ello, aprovechó el hecho de que se había acabado el vino que se estaba sirviendo en los comensales, tal y como le había informado el mayordomo de la boda, sugiriéndole a Jesús al oído que aquella sería una buena ocasión para mostrar sus poderes. Pero Jesús declinó la sugerencia de su madre, diciéndole: «Madre, aún no ha llegado mi hora». Mas, ante la insistencia de los comensales solicitando más vino y la de su madre María, Jesús acabó accediendo a realizar su primer hecho prodigioso en público. María solicitó a los criados que hiciesen lo que Jesús le ordenase, para lo cual mandó traer 6 tinajas de piedra, de una capacidad aproximada de 2 a 3 medidas. Jesús ordenó entonces que estas tinajas fuesen llenadas de agua, y una vez llenas hasta arriba, dijo: «Sacadlas ahora y llevadlas al mayordomo». Cuando las tinajas llegaron hasta el mayordomo, el agua milagrosamente se había convertido en vino. Como el mayordomo desconocía el origen de aquel vino, y viendo la excelente calidad del mismo, se dirigió a Jesús diciéndole: «Todos los esposos sirven al principio el mejor vino del que disponen, y cuando ya la gente está bebida, sirven el más flojo. En cambio, tú has reservado el mejor vino para el final». Los discípulos de Jesús, que hacía poco tiempo que estaban con él, fueron invitados a la boda, le acompañaron en el festejo, vieron y creyeron, siendo en esta ocasión la primera vez que Jesús realizó un hecho prodigioso ante el público. La despedida. Valerio había oído todo lo que llevaba esperando desde que conoció a María, pero su curiosidad parecía no tener límites, así que le preguntó: «María, ¿nadie intentó desacreditar a Jesús ante la muchedumbre?».
Pues verás, Valerio, de alguna manera siempre había quien estaba pendiente de algún posible error o equivocación de Jesús, sobre todo cuando hablaba de las sagradas escrituras de los judíos, la Torá. Incluso buscaban alguna excusa que pudiese poner en duda las facultades del maestro. Así, en cierta ocasión, cuando un grupo de escribas, fariseos y saduceos del templo de Jerusalén urdieron un plan para desacreditar a Jesús, lo que consiguieron fue todo lo contrario. Caifás, sumo sacerdote del templo, el cual nunca ocultó su animadversión por Jesús, expuso ante sus acólitos lo que había planeado llevar a cabo, diciéndoles: «Tomaré una de las pequeñas aves que hay en el templo para sacrificios, que quepa en el hueco de mis manos, y me presentaré ante Jesús, diciéndole: Rabí, tú que todo lo sabes, dime, ¿qué tengo en mis manos? Él me responderá que tengo un pequeño pajarillo, y yo le contestaré: has dicho bien, pero ahora dime, ¿este pajarillo está vivo o muerto? Si él me contesta que está vivo, solo tendré que hacer un pequeño movimiento en mis manos para torcerle el cuello al ave y presentarla muerta. Pero si por el contrario me dice que está muerto, únicamente tendré que abrir mis manos para que el pajarillo salga volando, y así, de esa manera, Jesús quedará en evidencia y en ridículo, sufriendo una vergüenza tal que ya no volverá a hablar». Tal como lo había expuesto, así hizo Caifás, y con el pajarillo en sus manos se presentó ante Jesús, quien en ese momento se encontraba sentado ante las escaleras del templo, rodeado de las gentes que se habían agrupado a su alrededor para escuchar sus parábolas, diciéndole: «Rabí, tú que todo lo sabes, dime, ¿qué tengo aprisionado entre mis manos?». Jesús, sin apenas inmutarse ni levantar la mirada, le respondió: «Tienes un pequeño pajarillo». «Dices bien», le contestó Caifás, «pero ahora dime, ¿está vivo o está muerto?». Jesús levantó entonces su mirada y, dirigiéndose a los ojos de Caifás, le respondió: «Esa decisión está en tus manos». Así es como Jesús respondía a quienes intentaban desacreditarle, mi querido Valerio. Valerio, cada vez más convencido de la realidad de Jesús, deseaba saber más, deseaba conocer aspectos sobre su figura que nadie mejor que María Magdalena podría contarle. Así que su próxima pregunta fue la siguiente: ¿estas respuestas son todas las que conoces? María se tomó un respiro y a continuación prosiguió: la palabra debe usarse siempre para decir la verdad, no para ocultarla. Y no es mejor dar todas las respuestas que se conocen, sino saber qué es lo que desean preguntarte para responder solo lo que interesa. Tú has preguntado todo lo que te ha interesado conocer y yo te he respondido de acuerdo a mi conocimiento. Todo lo que pudiera decirte a partir de aquí se correspondería con la parcela privada que todas las personas poseemos y que te ruego que me respetes. No obstante, sé que el futuro nos deparará otras ocasiones para conversar y, como bien dice el refrán, más vale una imagen que 1000 palabras. Así que espero que no solo oigas, sino que sepas ver con los ojos del alma. Valerio agradeció efusivamente el trato de favor que había tenido María para con él. Sabía que muy pocas personas habían oído de sus labios las palabras que María le dijera. Intuía que aquello solo era el principio de algo mucho mayor de lo que la mente humana podía imaginar en aquel tiempo
y, haciendo caso a las palabras de María, decidió confiar plenamente, con total entrega y sinceridad, a la voluntad del único Dios, del Padre Creador. Valerio había sido tocado también por el amor de Jesús, por el amor de María, por el amor de Dios. Ya nada sería como antes, porque ahora Valerio sabía dónde encontrar el reino de los cielos, el reino de Dios, y para ello no necesitaba recorrer grandes distancias. Para ello solo tenía que mirar en su interior y hablarle al Padre, tal como le acababa de enseñar María. Allí estaba el Dios que siempre había estado buscando y al que los dioses del Imperio Romano habían intentado suplantar. Aquella sería la última noche juntos en el barco. A la mañana siguiente, Valerio desembarcaría en Malta, tal como estaba previsto, para desde allí dirigirse a Roma, a fin de dar cuenta al emperador Tiberio de las indagaciones realizadas sobre Yeso al Galileo. María y los suyos prosiguieron el viaje hasta la Galia, tal como estaba previsto, con el equipaje cargado de buenas venturas, ilusiones y deseos de servir al Padre en las misiones que les habían sido encomendadas. Fin del 6º capítulo. Próximo capítulo: vuelta a la realidad y regreso a Barcelona.